El día de hoy vamos a tener la defensa de los proyectos. Vamos a tener 2 proyectos el día de hoy. Esta es la primera de 2 defensas que vamos a tener en el semestre. Recuerden que la próxima defensa de proyectos la pueden ver calendarizada en su programa. Les venimos a presentar el proyecto de resonancia mecánica. Nuestro proyecto está principalmente sobre oscilaciones. Un modelo más simple para poder ejemplificar esto es un SCR, que es un sistema cuerpo-resorte. Si a este sistema le hacemos una sumatoria de fuerzas, nos va a quedar la ecuación 1, que es una ecuación diferencial de segundo orden. Y como sabemos que la solución de esta ecuación es un movimiento armónico simple, en el que si sustituimos la solución en la ecuación diferencial y despejamos para omega, obtenemos esta ecuación de aquí, que es el 3, que sabemos que omega solo dependería de la constante y de la masa, y esto es la frecuencia angular natural del sistema. En una oscilación forzada, que es casi lo mismo que SCR, solo que le estamos aplicando una fuerza externa que tiene forma armónica. Entonces, si le hacemos sumatoria de fuerzas, nos va a quedar esta ecuación y proponemos la misma solución, ya que solo vamos a considerar su estado estacionario. Y lo sustituimos, vamos a obtener esta ecuación de aquí, de acá, y lo vamos a despejar para amplitud y obtenemos esta ecuación de acá, en el que sabemos que la K de aquí lo podemos obtener de esta ecuación, que K es igual a masa por omega al cuadrado, que esa omega es la omega natural. Y nos va a quedar esta ecuación de acá, y que esta es una demostración matemática de por qué cuando igualamos la frecuencia externa con la natural, la amplitud se hace máxima. Como en este caso no existe amortiguamiento, la amplitud se hace infinito. En un sistema cuerpo-resorte, si agregamos un oscilador externo, que es una fuerza armónica, obtenemos esta ecuación diferencial. Esta ecuación toma en cuenta la sumatoria de fuerzas, que serían estas 3, igualadas a la masa por la aceleración. Esta B por la velocidad es el amortiguamiento, y K por X es el resorte, y esta es la fuerza del oscilador. Y aquí tenemos que la omega del sistema, la omega a la que está girando, por así decirlo, es la omega natural menos esta B partido 2m al cuadrado. B sería la constante de amortiguamiento, ¿Qué es la resonancia mecánica? Como miramos, aquí tenemos una fuerza que es armónica. Entonces, al aplicarle la fuerza, el sistema empezará a oscilar. Y la resonancia mecánica se da cuando la amplitud de las oscilaciones son máximas. Como miramos en esta gráfica, en el eje X tenemos omega R, que sería la frecuencia angular de la fuerza, y omega O, que es la frecuencia angular natural del sistema. Entonces, como podemos observar en la gráfica, tenemos una relación que es omega R partido omega 0, y si nos damos cuenta, cuando es 1, o sea que son iguales, las amplitudes son máximas. Como miramos ahí, tenemos gráficas de diferentes colores, las que indican el número de amortiguamiento, la constante de amortiguamiento que tienen, y observamos que si el amortiguamiento es pequeño, las amplitudes son más grandes. Ahora tenemos unos videos de ejemplos de resonancia mecánica en la vida real. Este es el puente de Tacoma en Estados Unidos, que ya lo vimos en la clase. Y como miran, aquí el aire que sopla por el puente hace que oscile con amplitudes muy grandes. Y en el segundo video tenemos una copa que está frente a un altavoz, y este altavoz genera un sonido que a cierta frecuencia, y esta frecuencia es la misma frecuencia que la de la copa, la misma frecuencia que la frecuencia natural de la copa, y esto hace que oscile con amplitudes muy grandes y al final termine rompiéndose. Este fue el experimento que nosotros realizamos. Si se dan cuenta, tenemos una masa, que es el carrito, entre 2 resortes, para mantenerlo en un punto de equilibrio. Y también tenemos un oscilador externo. Si se dan cuenta, es este brazo que está girando a cierta frecuencia y hace que se mueva la masa en el plano. ¿Se dan cuenta? Ahí está armado físico.
tomamos los datos con la frecuencia con un photobit a partir del periodo que tarda el brazo en dar una vuelta, el tiempo, ¿verdad? El tiempo que tarda el brazo en una vuelta, que es el periodo. Calculamos la frecuencia y la distancia con un sensor ultrasónico, la amplitud, a partir de un punto cero, que es el punto de equilibrio. Ahora, para calcular la constante elástica de cada resorte lo hicimos igual que en Física 1, el proyecto de Física 1, que es a partir de calcular la elongación del resorte poniendo diferentes masas. En cada uno hicimos 3 diferentes y lo graficamos en Excel, y esas son las cosas que obtuvimos de cada uno. Si se dan cuenta, en estas gráficas no tenemos el intercepto en cero. ¿Por qué es esto? Porque los resortes que tomamos no tenían un comportamiento lineal en todo su dominio. Sí, durante toda su elongación. Si se dan cuenta, aquí se nota un poco. Cuando era muy poco, el dato queda por abajo de la línea. Y si podemos ver en la siguiente gráfica, tomamos una masa de detalle, muchos puntos, y si se dan cuenta, a partir de aquí comienza a tener un comportamiento lineal, a partir de este punto. Antes de eso, no se comportaba de una forma lineal, y eso no nos interesa modelarlo matemáticamente. Y como los resortes, se dan cuenta, ya está estirado, ya pasó esa fase, ya podemos asumir que es lineal. Eso pasa porque los resortes no son perfectos. No sé si pueden ver, pero hay unos puntos en los que las espiras están más juntas que otros puntos. Entonces, eso causa eso. Esto es la causa de esos desperfectos, de esos errores. La constante elástica de los resortes la necesitamos para calcular teóricamente la frecuencia angular del sistema. Como vemos aquí, tenemos un diagrama del sistema con la masa en medio y los 2 resortes. Entonces, para calcular la frecuencia natural de este sistema, lo hacemos por método de energía, en el que tenemos la energía total, que es igual a la energía potencial elástica de los 2 resortes. Y como suponemos que en este momento el carro está en movimiento, sería su energía cinética. Entonces, como sabemos, la energía en un sistema se conserva. Entonces, derivamos la energía respecto del tiempo, y como se conserva, su derivada sería 0. Y del otro lado nos quedaría esta expresión, que luego al dividirla por la velocidad, nos daría esta expresión. Y como vimos en la primera presentación, había una ecuación diferencial que es esta. Y como antes, la omega, la frecuencia angular, era el término que acompañaba a la x. Y en este caso sería K1 más K2 dividido la masa. Entonces eso sería omega al cuadrado. Y con esto concluiríamos que la constante elástica total del sistema sería la suma de las 2 constantes elásticas. Aquí podemos ver la gráfica del resultado que tuvimos. Como pueden ver, estaba bastante definida. Aquí tuvimos un máximo, una amplitud máxima en 1.2 Hz. Eso se los digo porque, aquí no se mira, pero está el dato. Y como pueden ver, aunque por más que subamos a partir de ahí, ya no va a volver a haber otro máximo, porque es una propiedad de los sistemas cuerpo-resorte. Ahora los resultados, ahí podemos ver la constante elástica K1 que nos quedó. La masa nos quedó de 0.758 kilogramos y la suma de ambos constantes nos quedó de 43.86 newtons por metros, y con eso obtuvimos omega, que nos quedó de 7.647 radianes por segundo, y con eso obtuvimos la frecuencia teórica, que eso nos quedó de 1.22 Hz. Y como la frecuencia experimental lo tuvimos a partir de la gráfica del tiempo real, que nos quedó de 1.2 Hz, y eso nos da un error relativo de 1.64%. Ahora les vamos a hacer una demostración de cómo queda la gráfica. Aquí tenemos una fuente de voltaje conectada directamente al motor. Este motor tiene un photogate para medir la frecuencia y un sensor ultrasónico para medir la amplitud. Como vemos aquí, estamos aumentando así poco a poco el voltaje de la fuente para que la frecuencia del motor aumente. Y en esta gráfica podemos ver la amplitud en el eje Y y la frecuencia en el eje X.
Como vemos, va graficando punto por punto de los datos que toma los sensores. Aquí podemos observar que mientras la frecuencia se acerca a la frecuencia de resonancia, la amplitud va aumentando. Aquí vimos unos puntos que aparecen por los sensores que al subir la frecuencia tiene que cambiar de estado, entonces hay unos datos malos y si se dan cuenta, después de la frecuencia de resonancia que es como 1.2, ahora la amplitud comienza a bajar. Como podemos ver, aquí la gráfica quedó un poco mal porque había que hacerlo mucho más lento. Por lo cual hay que hacerlo bastante lento, es para que el sistema entre en equilibrio, se podría decir, en un estado estable, sí, en un estado estable, disculpe. Entre en un estado estable porque tiene que comenzar a adquirir esa amplitud, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el punto máximo, en la frecuencia natural, me detuve bastante tiempo para que llegara a una amplitud bastante grande. Y después, si se dan cuenta, no importa cuánto lo subiera y no importa si lo siguiera subiendo, eso nunca iba a volver a subir. Iba a bajar, iba a bajar, iba a bajar, hasta que tal vez ya no hubiera amplitud. Y solamente esa fue la demostración. No sé si tienen alguna pregunta. Mi pregunta es fácil, o sea, es más porque no capté muy bien. Pero lo de las constantes de los resortes, ustedes lo sumaron, entonces. ¿Será que podrían solo volver a explicar el por qué se suman? Aquí regresamos a la primera diapositiva, donde tenemos la ecuación 1. Si le igualamos a 0, queda m por la segunda derivada de x respecto del tiempo, más la constante del resorte por x es igual a 0. Entonces, si dividimos la masa, a la par de la x, estaría multiplicando k partido m, que sería esto. Entonces, si regresamos a las... Aquí observamos, esta ecuación es lo mismo, solo que ahora en lugar de la k, tenemos k1 más k2, y por eso es que se suman las dos constantes. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de oscilaciones? Los péndulos. Este término que acompañaba a la X, decíamos que era omega. Entonces omega depende de las constantes elásticas de los resortes. Y en este caso, como los resortes están en paralelo, entonces las constantes elásticas se van a sumar.
Así es como sacamos la constante elástica total de todo ese sistema. Yo tengo dos observaciones. La primera, ¿qué mejora hicieron ustedes de este proyecto con respecto al proyecto del año pasado? La mejora que nosotros hicimos fue hacer la gráfica en tiempo real, no solo tabular los datos y armar la gráfica después, sino como vieron, ahí conforme iba moviendo, iba marcando el punto en la gráfica. Entonces, esa fue la mejora que hicimos. Y aparte usar un photoid en lugar de un sensor de efecto Hall para tomar la frecuencia. Y la otra observación es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, ellos utilizaron a la fuerza como una fuerza armónica, es decir, una fuerza que cumple una función seno o coseno. La pregunta es, ¿será que ese brazo está ejerciendo una fuerza armónica? ¿Y por qué? Este brazo no es completa, la fuerza que ejerce el brazo no es completa armónica. Esto debido a que, digamos, cuando está girando, cuando va para arriba, el peso del brazo ejerce un torque para abajo. Y, digamos, y cuando va de este lado, el peso del brazo ejercería un torque para abajo, entonces sería más fácil bajar que subir. Y entonces cambiarían los tiempos de cada ciclo y también la fuerza. Así es, solo algo. Hay un torque no puede ir para abajo. ¿Lo ven? El torque no puede ser para abajo, sino que la fuerza del peso va abajo para abajo. Pero el torque no puede ir a la misma dirección de la fuerza, hay que aplicar la regla a la mano derecha. Para aclarar un poco la situación, lo que quiero que ustedes analicen en ese sistema es que los resortes se comportan como si estuvieran en paralelo. Es por eso que se suman. Y esa es la explicación que ustedes deberían dar directamente. Y otra cosa que quiero que hagan es que por favor expliquen al público cómo hicieron la gráfica de la Filmina 7. Esto es muy común con los resortes que se hacen a mano. Cuando hay resortes que no están hechos en una maquinaria especial, sucede esto. Entonces puede que ustedes algún instante de su carrera ingenieril experimenten con resortes y tengan problemas en que no se comporta de manera lineal al inicio. Entonces tienen que ir incrementando las fuerzas aplicadas para que obtengan el dato que ustedes quieren. Entonces, por favor, expliquen cómo trazaron esta gráfica nada más para que la gente sepa cómo hacerlo después. Esta gráfica se obtuvo con dos sensores. Primero un sensor ultrasónico y un sensor de fuerza también. Entonces se tomó el sensor de fuerza, aquí, supongamos que es este, y aquí el resorte. Y aquí una masa que, lo siento, aquí un muelle, y aquí está el sensor de fuerza, y aquí teníamos el sensor ultrasónico, el cual tomaba la elongación con respecto de la fuerza de este sensor. Entonces lo que se hacía es que a partir del punto cero del resorte, sin estar elongado, se comenzaron a tomar datos y a estirar, y con esos datos que se obtuvieron, se hizo esta gráfica con bastantes puntos y se obtuvo más detalle y una respuesta de por qué las constantes no quedaban como en la gráfica con el intercepto a cero. Otro dato interesante sería que a medida que ustedes aplican fuerza, el límite de proporcionalidad comienza a desaparecer. Eso ustedes lo vieron en clase también. Aparece otra tendencia muy parecida. Buenas tardes, compañeros, ingeniero Samuel, ingeniero Gabriel. Les vamos a presentar el experimento de Young con ondas mecánicas. Este experimento es uno de los más importantes porque demostró la dualidad de la luz, que se puede comportar como onda y partícula. Bueno, el experimento de Young o experimento de doble rendija es básicamente, como lo pueden ver, es un sistema en el cual incide una onda. Esta crea una serie de ondas, ya sea ondas circulares o ondas planas, que en este caso nosotros hicimos un experimento de ambos tipos. Esta topa en la rendija. A la hora de topar, como se dan cuenta en esta, por ser doble rendija, se crean dos fuentes de ondas.
Entonces, estas, conforme se van propagando, hacen una interferencia, ya sea una interferencia constructiva, y una destructiva. La constructiva es la que se forma cuando estas topan con una fase en sus crestas, que en este caso sería, por decir, esta y las otras uniones que hay, mientras que la interferencia destructiva es la que se forma, es la que cuando topa en un desfase de la onda. Bueno, entonces nuestro proyecto se podía realizar de dos formas. La que nosotros vamos a realizar ahorita es la de fuentes puntuales. La de fuentes puntuales consistía en que íbamos a tener dos puntas a la misma altura, porque si no estaban a la misma altura, las ondas que se iban a crear no iban a ser coherentes y los resultados no iban a poder ser analizados. Y algo muy importante es que las dos puntas tenían que tener la misma frecuencia para que estuvieran las mismas ondas. El otro proyecto que podíamos hacer era el de ondas planas y la doble rendija, que era el análisis muy similar al de las fuentes puntuales, solo que íbamos a tener una onda incidente que al pasar en unas dos rendijas, conociendo la distancia aquí, se iban a crear unas ondas, para luego nosotros analizar las ondas constructivas, que iban a ser los interceptos, y las destructivas que se iban a poder observar. ¿Cómo funciona nuestro proyecto? Para comenzar, tenemos un pequeño tanque, el cual hay que llenar a cierto nivel de agua. En nuestro caso lo llenamos con 5 milímetros de espesor. Luego, en este pequeño tanque, el tanque es este que pueden ver aquí, tiene un vidrio, un espejo y una pantalla. Entonces, tenemos el tanque lleno de agua y este que es un oscilador. El oscilador tiene un brazo, el cual vibra a cierta frecuencia y genera ondas en el agua. Como dijo mi compañero, en este caso con las dos puntas para crear las fuentes puntuales. Para poder observar el experimento tenemos esta luz que está a la misma frecuencia del oscilador. Estos lo podemos monitorear a través de este monitor que nos genera una frecuencia, y de ese monitor tiene una salida para la luz y para el oscilador. Así podemos tener la luz a la misma frecuencia del oscilador, y esta luz pasa a través del vidrio, se refleja en el espejo y se proyecta en la pantalla. Y como está a la misma frecuencia del oscilador, se miran las ondas como que si estuvieran estáticas. Vamos a verlo de este lado. Si pueden ver aquí, para analizar la velocidad de la onda o también velocidad de propagación de la onda, se representa esta por la letra C, que viene dado por lambda por F, donde lambda toma el valor de la velocidad de la onda, de la longitud de la onda, y F es la frecuencia que se utilizó en el experimento. Y esta onda se puede analizar como que si fuera un M, ¿verdad? De que C toma el valor de la velocidad o de U, y este es igual a la distancia partido del cambio del tiempo. Como pueden ver aquí en el video, para lograr analizar el video tuvimos que usar una hoja milimetrada, de que está, cada cuadrito que ven ahí está 0.05 centímetros, y bueno, del video se analizó cierta parte del video, con el cual se obtuvo el tiempo inicial de la onda y el tiempo final. Y luego para la distancia fue el tiempo, para la distancia es lo que recorrió esa onda en mucho tiempo. Y esto ya solo se metería en la ecuación, que quedaría de que es 0.05 metros partido del 0.09 segundos, y da como resultado 0.555 metros sobre segundos. Aquí podemos ver las dos fuentes coherentes, que son estos dos puntos que se ven aquí. Y bueno, aquí no se puede apreciar, nosotros lo veremos en vivo, experimental. Podremos ver las ondas
y las interferencias. Entonces, ¿cómo analizamos los resultados para las fuentes puntuales? Para empezar, las fuentes puntuales nosotros tenemos dos funciones para crear una frecuencia de 60 Hz. Entonces, ¿cuál era el análisis? Nosotros conocíamos la distancia D, que la distancia D es la distancia entre las dos puntas, que era de 0.025 metros. ¿Y qué íbamos a hacer con esta distancia? Para empezar, íbamos a analizar desde el máximo central, que es esta línea roja que se ve aquí, hacia el primer lambda, o sea, nuestro m iba a ser 1. Entonces, se iba a generar un triángulo rectángulo de esta forma, en la que íbamos a hallar el ángulo con la tangente inversa del cateto opuesto por el adyacente. ¿El ángulo para qué nos va a servir? El ángulo nos va a servir para esto. Este es un modelo para nosotros analizar el m lambda desde el ángulo. ¿De dónde sale esto? Este triángulo que se forma acá es el triángulo rectángulo que nosotros medimos desde el máximo central hacia el primer lambda, o sea, nuestro m sobre 1. Entonces, si nosotros trazamos una línea recta desde el primer lambda hacia las distancias de las rendijas, se forma un nuevo triángulo. Entre las distancias del R1 menos la distancia entre R2 menos R1, que iba a ser este pedazo es M lambda. Nosotros, como analizamos el primer lambda, M iba a ser igual a 1. Entonces, ¿cómo llamamos esta distancia? Nosotros teníamos la distancia D, que era la distancia entre las dos rendijas, y nuestro ángulo, que fue el que íbamos analizando los lambda. Entonces, de aquí es donde se formula la ecuación de m lambda es igual a d seno del ángulo, donde la distancia es de 0.025 metros y existe el seno de 24 ángulos de 24 grados que nosotros medimos. Entonces, nuestro lambda iba a ser de 10 por 10 gramos 3 metros, para luego nosotros hallar nuestra frecuencia experimental, que iba a ser c partido de lambda, donde c la hallamos en la velocidad. Nuestra frecuencia vamos a ver con esa parte de lambda, que la C era la que nosotros ya habíamos calculado, y nuestro lambda experimental para hallar una frecuencia de 75.5 Hz. Errores y fallas en el proyecto. Pues esta maqueta es, para comenzar, no es específicamente para hacer mediciones y cosas así, es más o menos como demostrativo. Entonces hay errores, como por ejemplo en la frecuencia del oscilador. El oscilador tiene partes mecánicas y tiene ahí un pedazo de un tubito que es como plástico, así como de hule. Entonces ahí hay inercias que afectan la frecuencia del oscilador. Esto, por ejemplo, ese video fue tomado a 0.5 Hz, perdón, a 10 Hz, y el brazo hacía el movimiento aproximadamente unas entre 9 o 8 veces. Y bien, otra cosa que encontramos al tanque fue que tenía fugas por debajo del vidrio. Entonces esto podría ocasionar también. Los datos obtenidos anteriormente, vimos el dato teórico que, bueno, se calculó el error sale del valor absoluto del dato teórico menos el dato experimental. Pues dividido el dato teórico cociente. Probando 1, 2, probando 1, 2, 1, 2. El teórico se analizó con Bueno, para sacar el dato teórico se analizó con la ecuación que tenía anteriormente, que C, la velocidad de la onda, es igual a lambda por F, donde lambda queda como la velocidad la longitud de la onda, perdón, es igual a la velocidad de la onda partido la frecuencia. Y este lambda se sacó por decir, la fuente de onda que teníamos creaba las ondas. Y esto es lo que se toma como lambda. Y así fue como se midió lambda y se sacó el dato teórico, de que queda como 0.009 metros. Mientras que el dato experimental es el que sale con la ecuación de lambda es igual a distancia por seno del ángulo. Y se obtuvo un error de 11.11%. Bueno, entonces, como nosotros teníamos dos resultados,
El primero fue la frecuencia experimental que nos quedó de 55.5 Hz, que fue la que nosotros calculamos con el triángulo y el ángulo. Y de ahí la frecuencia de 60 Hz, que fue la que nos dio el generador, para luego tener un error de 7.5%. Solo aclarando, yo cometí un error. ¿Está? En el análisis, lo que se tenía que analizar era desde el máximo central hacia el primer máximo. Yo dije primer lambda, entonces el primer máximo fueron mío. Estoy aclarando eso. Bueno, el porqué de dos errores es que la frecuencia que utilizamos aquí es la que nos da el monitor y eso afecta porque la C que calculamos o la distancia que se midió aquí no es un dato que tengamos así teórico o algo tan específico en el que podamos confiar como el del monitor. Entonces, si hubiera sido todo experimental, tendríamos el mismo error. O sea, la frecuencia del monitor si hubiera sido experimental también. Ahora vamos a hacer aquí el experimento. Aquí, arriba tenemos la luz. Vamos a ir subiendo la frecuencia. Entonces, no sé si logran ver, pero aquí, en medio de las dos fuentes puntuales, se crea el máximo central. Y no sé si logran ver, pero desde el centro de las fuentes puntuales, donde se intersectan las dos ondas, se crean los máximos. En nuestro caso se analizó el primer máximo. Esta cuadrícula que ven aquí es está impresa en un acetato transparente y está puesto encima del vidrio. Lo colocamos de esta manera para que al mover la lámpara, tratando de aumentar el tamaño, entonces ahí podemos mover la luz para aumentarle el tamaño en la pantalla, y como tenemos el acetato puesto en el vidrio, la escala también aumenta de tamaño. Entonces así no perdemos la referencia de los 5 milímetros de la cuadrícula. Y aquí en el monitor, si pueden ver, está la frecuencia y se puede variar por medio de este botón. Y pues solo eso es. ¿Alguna duda? Este proyecto es nuevo, primer año que se realiza, entonces, sin embargo, ¿hicieron ustedes alguna mejora? Bueno, quizás la mejora que contaríamos nosotros con nuestro proyecto es de que hicimos los experimentos con 2 hojas de acetato de diferente milimetración. También de diferente grosor de las líneas, así como esta imagen se hizo con una hoja que las líneas estaban un poco más pequeñas, más delgadas, perdón. Entonces es esta, con frecuencias muy altas. Nosotros tuvimos el problema de que no se miraba muy bien a la hora de grabar o a la hora de tomar la fotografía. Por eso es de que mejor optamos con frecuencias bajas, utilizar esa, y porque se miraba mejor las ondas, mientras que con ondas de muy alta frecuencia, entonces utilizamos esta otra. Que esta, como pudieron ver en el experimento, igual está mojada, entonces no se ve mucho. Pero
Quizás no lo notaron mucho los de atrás, pero al menos los de aquí enfrente, quizás sí pudieron ver de que con esta hoja se notaba un poco más la cuadrícula con la cual pudimos hacer la medición. Entonces, esa creo que sería nuestra mejora del proyecto. Otra pregunta es, hagan un dibujo aquí en el pizarrón de qué debería suceder con esas puntas que aparecen en su proyecto para que las ondas vengan de fuentes no coherentes. Aquí tenemos las dos puntas. Este es la herramienta que tenía el oscilador para generar las dos fuentes puntuales. ¿Qué podría pasar para que las ondas no sean coherentes? Por ejemplo, que las dos puntas no estén a la misma altura, es decir, que una esté más bajo que la otra, o también podría pasar que la herramienta esté torcida e inclinada, es decir, como de esta manera. Por supuesto, aquí exagerándolo un poco, ¿verdad? Otra forma de que las fuentes puntuales no creen ondas coherentes, pueden estar a la misma altura, pero afecta mucho también la altura, el agua conforme estén, porque si puede haber, no esté nivelada el agua, puede haber más agua de este lado que de este. Entonces, aunque estén a la misma altura, las ondas no se crearían coherentemente. El agua podría ser mayor de un lado que de otro, si el agua siempre tiende a estar a nivel horizontal. Eso se puede crear si la máquina está torcida. O sea, aquí todo está nivelado y con un nivel medimos que todo estuviera recto. Pero si el vidrio estuviera un poco inclinado, estuviera un poco de agua de un lado que del otro. Entonces ahí habría una inclinación en el agua. Solo una pequeña corrección. No es tanto inclinación en el agua, sino que la maqueta en la base tiene unos pequeños tornillos, entonces ahí es donde se podría decir que se calibra o se pone a nivel, porque gracias a ese desnivel que se tiene, es conforme el agua ya tiene el desnivel que decía Denis, pero es por la base de la maqueta. Y la última pregunta de mi parte. ¿Cómo demuestran ustedes matemáticamente que si aumentan la frecuencia, el ángulo va a disminuir? Si aumentamos la frecuencia, entonces, vamos a ver, aquí está. Si aumentamos la frecuencia, el lambda disminuye por esta ecuación. No sé si lo ven. Entonces ahí lambda disminuye. Ahí está. Y entonces aquí tenemos esta ecuación. Entonces, si lambda disminuye y la distancia de las rendijas es igual, no cambia, entonces el ángulo tiene que aumentar. Si esta distancia sigue igual, entonces, si lambda disminuye, esta que está aquí tendría que disminuir. Entonces el ángulo disminuye. Entonces, si despejamos aquí la ecuación, nos queda seno inverso de m lambda dividido d. Entonces, si lambda disminuye, el ángulo tiene que disminuir, despejando de la ecuación. Así es, eso lo vimos hoy en un ejercicio, ¿se recuerdan? En la rejilla de difracción utilizamos una luz roja pasando por la rejilla de difracción
y después utilizamos una luz color morado y vieron que cambió el ángulo. El análisis es el mismo, porque la ecuación curiosamente es igual, solo que los parámetros significan otra cosa, pero sí es. Entonces ahí estamos por su proyecto, jóvenes. Eso sería todo por esta inducción.